Hola, buen día a todos. Los saludo, espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a seguir con el curso de Matemáticas y Vida Cotidiana 1, del Bachillerato General por Competencias. Y el tema que vamos a ver hoy es el tema 1.4 de la unidad 1, que se llama Medidas de dispersión para datos no agrupados, rango, variancia y desviación estándar. Este tema lo podemos encontrar en la página 26 de su libro de texto. Antes de seguir, les hago la recomendación que saquen su libro y conforme vayamos viendo el tema, ustedes también lo vayan hojeando y lo vayan leyendo para que le entiendan un poquito mejor y si se generan dudas, a partir de la explicación y de la información que plasma el libro, pues puedan identificarlas y acto siguiente, pues enviármelas por claro, ¿sale? Entonces, para esta clase les preparé igual un archivo donde vamos a ir explicando el tema, que es este archivo de Excel de aquí. Aquí ya les pongo yo que el tema viene de su página 26. Igual, tema 1.4, medida de dispersión para datos no agrupados. Y como primer punto, en el libro vemos que nos plantea una pregunta que dice que cuáles son las medidas de variabilidad o de dispersión. Este tema lo deja abierto, primero para que lo pongan a manera de investigación o lo que ustedes creen que puede hacer. Yo aquí ya les puse un pequeño enunciado que nos habla sobre las medidas de dispersión, que dice que las medidas de dispersión tratan a través del cálculo de diferentes fórmulas de arrojar un valor numérico que ofrezca información sobre el grado de variabilidad de una variable. ¿Qué quiere decir? Que en base a fórmulas nos va a arrojar qué tanto varía en base a ese dato, ya sea más o menos o en general, qué tanto puede variar con respecto a un dato. ¿Sale? Después, nos pide la definición de rango o amplitud. Y aquí dice, bueno, aquí yo les puse que el rango es un valor numérico que indica la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de una población o muestra estadística. Básicamente la diferencia entre el valor máximo y el mínimo. No tiene más complicación y ese es el rango. ¿Vale? Ahora, ¿qué es varianza? Nos dice aquí que la varianza es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su media. La media es el promedio, acuérdense, media aritmética. Lo vimos en el tema pasado. Dice también que formalmente se calcula como la suma de los residuos al cuadrado divididos entre el total de observaciones. Ahorita para que entiendan mejor esta parte, se los expreso en la fórmula y para que vean de dónde sale cada dato, ¿no? Después, una vez que ya podemos determinamos la varianza, podemos ahora sí determinar la desviación estándar. Y aquí nos dice que la desviación estándar o desviación típica es una medida que ofrece información sobre la dispersión media a una variable. La desviación estándar siempre es mayor o igual a cero. Básicamente lo que nos habla es que al igual que la variancia, la desviación estándar es una medida, se basa en la varianza y esta es básicamente la medida o el dato que nos arroja esa verdadera variabilidad entre los datos y es el dato que a final de cuentas es el que estamos tratando de encontrar. Pero para poder encontrar la desviación estándar, primero tenemos que definir una población o la muestra, que eso es lo que ya hemos venido trabajando desde el principio, una muestra o una población, como el caso de las estaturas de los alumnos, eso es una muestra. Después necesitamos determinar el rango. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues de la estatura mayor le vamos a restar la estatura menor y el dato que quede va a ser el rango. Y después la varianza la vamos a determinar con ciertas fórmulas que ya les pongo aquí. Bien, ahora, el libro nos maneja este ejemplo que está aquí. Eh, Dice que supongamos que tenemos una muestra de tres datos, dos muestras, perdón, cada una con tres datos. La muestra 1 tiene este dato, 17, 18 y 19, y la muestra 2 tiene 15, 16 y 23. Entonces, primero tenemos que ver
cuánto es el número de datos que contiene cada muestra y eso lo vamos a representar con la letra N. Entonces, en este caso, hacer 1, 2, 3 muestras o 3 datos dentro de nuestra muestra. Vamos a decir que N es igual a 3. Y X, yo aquí la pongo X con dos puntitos arriba porque es la opción que me da el Excel, pero en realidad esa X sería esta X que, así, que esta X significa media y que sería el promedio. Así que durante la explicación, cada que vean una X así, estoy hablando de promedio o de la media. ¿Sale? Bien. Ahora, nos dice que cuál es el promedio entonces de la muestra número 1. Y pues, ¿cómo determinamos el promedio? Acuérdense, vamos a sumar el número de datos, 17, 18, 19, y lo vamos a dividir entre 3. 17 más 18 más 19 da 54, dividido entre 3 da 18. ¿Sale? Y aquí tenemos ahora sí la media. Después tenemos la segunda muestra, tenemos que hacer lo mismo. Pues, al ser los mismos números de datos, pues igual n va a equivaler a 3 y x se calcula igual 15 más 16 más 23, nos da igual 54, lo dividimos entre 3 y nos da un total de 18. ¿Sale? Entonces, una vez que definimos esos valores, ahora sí el libro nos dice, todavía estamos en la página 26, que la media no es una medida suficiente para poder distinguir una muestra de la otra. Es necesario entonces construir otra medida que permita diferenciarlas. ¿Por qué nos dice esto? Porque dice que la media o el promedio no es suficiente para distinguir o diferenciar esta primera muestra de la segunda, porque en las dos nos arroja el mismo promedio, a pesar de que no tengan los mismos datos. Entonces, eh, la varianza y desviación estándar surgen a base de eso, de tener un dato con el cual nosotros podamos distinguir entre varios tipos de muestras. Y para poder determinarlos, primero tenemos que determinar el rango. Y el rango, ¿cómo se determina? Ya les había comentado que el rango es igual al número mayor, y máxima, que en este caso en la muestra número 1 sería 19, y el número menor, que sería en este caso 17. ¿Y cuánto es 19 menos 17? Es igual a 2. Entonces, el rango de la muestra número 1 es igual a 2. Ahora vamos a estudiar la muestra número 2. Igual vamos a restar el dato mayor, en este caso el dato mayor es 23, menos el dato menor, en este caso es 15. Por lo tanto, 23 menos 15 nos da igual a 8. Ahí ya determinamos el rango de las dos muestras. Y después nos dice también el libro, la idea sería obtener las distancias de cada dato con respecto a su media. Y a partir de obtener la distancia promedio. Note que a medida que una medida construida de esta manera toma en cuenta todos los datos. ¿Qué quiere decir? Que la idea ahora es ver qué tanto varía con respecto al promedio, que es 18, cada uno de nuestros datos. Por ejemplo, de 17 a 18, ¿cuánta distancia hay? De 19 a 18, de 18 a 18. Igual en el segundo caso, de 18 a 15, ¿cuántos números hay? De 16 a 18 y de 23 a 18. Entonces, ese sería el paso que sigue. Entonces, lo vamos a determinar y en el libro nos muestran dos tablitas. Esas tablitas muestran unos pequeños errores, pero son errores yo creo que de escritura o de como de acomodo, que se les movieron las tablitas, pero las tablitas en realidad deberían de quedar así. Aquí se nuestra muestra número 1 marca aquí como XY, que son nuestros datos. El primer dato es 17, 18 y 19. Bueno, a dato 1, 2 y 3. Después nos dice que calculemos la distancia de cada dato con respecto a nuestro promedio. Nuestro promedio ya lo determinamos acá, nuestro promedio era 18. Entonces, ¿cómo determinamos la distancia de cada uno de los datos al promedio? Pues nada más haciendo una resta. Entonces vamos a restar XY menos el promedio, que es 18. Entonces 17 menos 18 da menos 1. 18 menos 18 da 0. Y 19 menos 18 da 1. Y al final solo lo sumamos, pues a 0, ese no lo tomamos en cuenta porque es 0, y menos 1 más 1 da 0, ¿sale?
Ahora vamos a la muestra número 2 para ver qué es lo que pasa. Y de la misma manera, ahora lo que tenemos que hacer es restar eh, a nuestro dato el promedio para saber pues, cuál es la distancia, por pura lógica, ¿no? Queremos saber cuántos números hay de 15 a 18, pues hacemos una resta, ¿sale? Y lo que estamos haciendo aquí, 15 menos 18 da menos 3, 16 menos 18 da menos 2, y 23 menos 18 da 5 positivos, ¿sí? Y después tenemos que hacer la suma. Menos 3 y menos 2 da menos 5, más 5 da 0. Ojo aquí, y esto es parte muy importante. Dice el libro también, esto ya es en la página número 27, que por qué en ambos casos la suma de las distancias resulta igual a 0. Sabemos que si obtenemos las distancias de cada dato con respecto a su media, la suma de las distancias de los datos mayores a la media es igual a la suma de las distancias de los datos menores a ella. ¿Qué quiere decir? Imagínense que nosotros tenemos los tres datos, sacamos un promedio. Entonces lo que quiere decir esta frase es que los datos que estén arriba de ese promedio, la distancia de esos datos hacia el promedio y la distancia de los datos que estén abajo siempre va a ser la misma que la de arriba. Por eso siempre se nos da 0, porque a lo que nos sale arriba le restamos lo de abajo, pues nos va a dar siempre 0, y eso es por regla, porque así funciona esta suma cuando nosotros determinamos el promedio. Entonces, aquí también nos dice que una manera de resolver este problema es elevar al cuadrado las distancias con la cual se resolverá el problema de los signos, estos signos que están aquí, como el menos 1, el menos 3 y el menos 5 que hacen que se resten. Obtendríamos la distancia cuadrática promedio, porque los elevamos al cuadrado, lo que nos daría la media que buscamos elevada al cuadrado, la cual se conoce como varianza, el primer dato que tenemos que sacar, y se representa como un AS al cuadrado. Una vez que calculamos la varianza, obtenemos su raíz cuadrada para, con esto, obtener la medida buscada, que se conoce como desviación estándar. Y es entonces lo que vamos a hacer a continuación. Y aquí ya les pongo las fórmulas para determinar. Primero, esta formulita de aquí es la fórmula para determinar la varianza, que básicamente nos dice que S al cuadrado, que es varianza, es igual a la sumatoria, ¿sí? De la resta del dato, o que de uno de los datos, de cada uno de los datos de nuestra muestra, menos el promedio, elevándolo al cuadrado y dividiéndolo entre el número de datos menos 1. Y una vez que determinemos esto, ahora sí podemos determinar la desviación estándar, que entonces, ¿cuál sería la desviación estándar? Sería la raíz cuadrada de esta misma sumatoria, que es la del dato menos la media elevada al cuadrado, sobre el número de datos menos 1. Y vamos a hacer un ejemplo. Bueno, vamos a trabajarlo con el mismo ejemplo que viene arriba. Si se fijan, aquí tengo igual divididas las dos muestras. Y estos datos de aquí son los mismos que nos salieron acá arriba. Son estos de aquí. ¿Sale? De este lado también tenemos los mismos datos. Y es esto lo mismito que nos sale acá arriba. Entonces, ¿cuál es la diferencia que nos dice ahora? Es la fórmula que estos datos, si se fijan, esto de aquí es lo mismo que tengo yo aquí. Y la fórmula nos dice ahora que los tengo que elevar al cuadrado. Entonces, es lo que estoy haciendo aquí. Ya sabemos por álgebra que cualquier número negativo elevado al cuadrado se convierte en positivo, porque menos 1 por menos 1 nos va a dar 1, 0 al cuadrado da 0, y 1 elevado al cuadrado pues también nos da 1. ¿Qué pasa aquí? Que ya gracias a que nosotros elevamos estos datos al cuadrado, ya todos los datos se convierten en positivos, por lo tanto la suma ya no nos va a dar 0. Si se fijan, aquí ya nos dio 2. Vamos a hacer lo mismo con la muestra que está, este, la segunda muestra, perdón. Y si se fijan, aquí tenemos los mismos datos, ¿no? 15 menos 18 da menos 3, 16 menos 18 da menos 2 y 23 menos 18 da 5. Entonces, ahora esos datos, bueno, esos resultados los vamos a elevar al cuadrado. Entonces, ¿cuánto es menos 3 elevado al cuadrado? Pues da 9 positivo, porque ya les había dicho que el número negativo se elimina cuando lo elevas al cuadrado. Por lo tanto, menos 3 por menos 3 da 9 positivo, menos 2 por menos 2 da 4 positivo y 5 por 5 da 25.
tenemos todos estos datos de esos positivos, los sumamos y nos da un total de 38. Y de este lado nos da un total de 2. Ahora, como ya tenemos esta parte de aquí de la fórmula, ¿sí? Esta que dice sumatoria de cada diferencia elevada al cuadrado, si se fijan, cada una de estas columnas representa esto. Y nos dice que ahora el dato que tenemos que meter a la fórmula es la sumatoria, y la sumatoria significa la suma de todos los datos. Por lo tanto, lo que vamos a meter en la fórmula es este de aquí. Si se fijan, aquí también lo representé como un sumatoria de D, que es la sumatoria de datos. Entonces, este 2 lo vamos a sustituir en la fórmula con todo esto que tenemos aquí, es esto de acá. Y después nos dice que eso lo tenemos que dividir entre el número de datos menos 1. Ya habíamos visto acá arriba que el número de datos era 3. Entonces, si a 3 le resto 1, es esto de aquí, me va a dar 2. Y entonces 2 entre 2 es igual a 1 unidad al cuadrado. ¿Sale? Porque estamos trabajando con unidades al cuadrado. Ya las unidades que sean, ya sean metros, ya sean centímetros, las que ustedes estén manejando. Que en este caso, como no lo especifica, lo dejé como unidades, y el libro más bien lo deja como unidades. Y ahora, una vez que terminemos la varianza, ya podemos determinar la desviación estándar, que es S. ¿Y cómo la vamos a determinar? Pues básicamente sacándole raíz cuadrada a la varianza. Entonces la raíz cuadrada de 1 va a ser 1, y esa es la desviación estándar de nuestra muestra número 1. ¿Sale? Ahora vamos con la muestra número 2. Igual, sustituimos en la fórmula el 38 en la parte de arriba. En la parte de abajo, igual 3 menos 1 nos va a dar 2. 38 menos 2 nos da un total de 19 unidades cuadradas. Ahí ya vemos que tiene una mayor variación. Después, para sacar la desviación estándar, vamos a sacarle raíz a este 19, que será raíz de 19 es igual a 4.36 unidades. Y ahora sí, acá ya tenemos los datos con los que podemos comparar, ¿sí? Número de datos 3, el promedio 18 y la desviación estándar 1. En el cambio, en la muestra número 2, nuestra desviación estándar es igual a 4.36. ¿Qué quiere decir? Que si supongamos que estos datos fueran edades, en la muestra número 2 hay una mayor variación de datos con respecto al promedio. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor en la muestra número 1 las edades solo varían por 1. Y en la muestra número 2 las edades pueden variar hasta por 4.6. ¿Sí? Eso es un factor que nos ayuda a comparar estas dos muestras. Y aquí les puse otro enunciado de su libro que dice que la variancia no tiene significado, se expresa en las unidades de los datos elevados al cuadrado, que es lo que habíamos visto aquí. Si estás estudiando el número de clientes que llegan a un autolavado, la variancia tiene como unidades clientes al cuadrado, lo cual no tiene ningún significado, pero la desviación estándar tiene las mismas unidades que los datos y nos proporciona la variabilidad que proponen los datos con respecto a la media. ¿Qué quiere decir? Que el dato que de veras nos muestra qué tanto está variando estos datos con respecto al promedio es la desviación estándar, S, y es el objetivo o es el dato que tenemos que determinar. Ahora, ya sabemos cómo determinar la varianza, el rango y la desviación estándar, que la verdad está muy sencillo. Después nos pregunta el libro, ¿se pueden calcular? Aquí me equivoqué. Se pueden calcular la varianza y la desviación estándar a partir de los datos agrupados en una tabla de frecuencias. Y nos dice que sí es posible calcular las medidas a partir de una tabla de distribución de frecuencias, y nos muestra un ejemplo. En el ejemplo nos muestra el siguiente ejemplo que se les voy a leer, que dice que para determinar la varianza y desviación estándar basadas en la siguiente tabla de distribución de frecuencias, que nos indica el tiempo que tardan algunos clientes en una caja bancaria. Entonces, imagínense que esta es una tabla de distribución de frecuencias. Las tablas de distribución de frecuencias ya las hicimos. Es lo primero que hicimos en la materia, y me regreso al ejercicio. A la mayoría se les va a hacer familiar. Esta de aquí es la tablita de distribución de frecuencias, ¿se acuerdan? Es donde marcábamos primero los datos totales, los ordenábamos, después determinamos el número de clases, después determinamos los intervalos,
y ya dentro de todos los datos de nuestra muestra, veíamos cuántos datos iba a caer en cada intervalo. Pues imagínense que nosotros acá, o ellos ya hicieron eso, y ya terminaron su tablita de distribución de frecuencias y les salieron estos resultados, ¿no? En total serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos con con esa variación y pues con estos números de datos en cada varianza, ¿no? En cada intervalo, perdón. Entonces, ya que tenemos eso, y eso también ustedes ya lo habían hecho en las tareas, ahora sí, lo primero que debemos de hacer es calcular la media como lo hicimos anteriormente, como lo hicimos acá arriba, calcular el promedio, que es lo que hicimos. ¿Dónde está? ¿Qué es lo que hicimos aquí? ¿Dónde está? Es lo que hicimos acá desde el principio, calcular el promedio. Aquí está, esta de aquí. Entonces, es lo primero que tenemos que hacer. Y pues aquí ya nos muestra la tablita cómo irlo haciendo. Básicamente nos dice, ¿sí? ¿Cómo calculamos el promedio de estos dos? Pues vamos a restar, a ver, permítanme. No, perdón. Primero, lo que vamos a hacer es a 157, ¿sí? Le vamos a restar 141 entre 2 más 141, sí. Para sacar este dato de aquí, lo que tenemos que hacer es restar estos dos. 157 menos 141 nos da un total de 18. 157 menos 141 nos da un total de 16, perdón. Después ese dato lo tenemos que dividir entre 2, nos da un total de 8 y eso se lo vamos a sumar al dato menor, que en este caso sería 141. Entonces 8 más 141 nos da un total de 149 y así es como sacamos esta marca de clase. Lo vuelvo a hacer en el que sigue. 173. Y si tienen calculadora a la mano, váyanlo haciendo para que lo comprueben. Menos 157 es igual a 16. Lo dividimos igual entre 2 y se lo sumamos a 157. ¿Sí? Lo estamos dividiendo entre 2 porque son dos datos los que estamos sumando. Todos se van a dividir entre 2, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el que sigue vamos a restar 189 menos 173. Lo que salga, lo dividimos entre 2 y se lo sumamos a 173 y así es como nos sale este dato de aquí. ¿Vale? Y después, ya que tenemos todos estos datos, ¿cómo determinamos la segunda columna? Pues aquí nos dice, esta tercera columna, perdón, es igual a XI por FI. Aquí ya tenemos, este es XI y este es FI. Entonces, 2 por 149 son 298, 13 por 165 son 2145 y así sucesivamente, ¿sale? Esta columna solo se determina multiplicando este por este, ¿sale? Bien. Ahora, una vez que determinamos esta columna, dice en el libro que calculemos la distancia de cada dato con respecto a la media. Recuerda que suponemos que los valores de los datos son las marcas de clase. Incluiremos una columna donde se registren estas distancias y aquí se agrega. Entonces, nos dice que el paso que sigue es al promedio total de datos y el promedio, aquí les puse la fórmula, así se saca el promedio basados en la tablita que hicimos anteriormente. Déjenme lo hago más grande, ahí está. ¿Sí? ¿Cómo vamos a sacar el promedio? Que sería esta X de aquí. Pues es fácil, básicamente vamos a dividir la sumatoria de XI por FI, que en este caso son 9146, entre la sumatoria de FI o el número de datos, que sería 50. Entonces, 9146 entre 50 nos da un total de 182.92. Y ahora sí, ya que tenemos la media o el promedio, podemos calcular la siguiente columna, que es básicamente restar la columna XI, que en este caso es la primera 149,
menos el promedio. Entonces, ¿cuánto es 149 menos el promedio, que es 182.92? 182. Nos da un total de menos 33. Bueno, nos da un total de menos 33.96. Y así seguimos con los demás. Ahora vamos a restar 165 menos 182.92 nos da menos 17. 181 menos 182.92 nos da menos 1. 197 nos da menos 182.92 nos da 14. Ya nos da un número positivo. ¿Por qué? Porque 197 ya es mayor a este. Y así hasta que terminemos con todos los renglones de nuestra tablita. Bien, ahora ya terminamos este paso. El paso que sigue ahora es agregar otra columna en donde vamos a elevar todas estas distancias al cuadrado para convertirlas a positivos. ¿Se acuerdan cómo lo hicimos acá? Que sería esta de aquí. ¿Se acuerdan que aquí nos salían los datos negativos, que era la diferencia del dato menos el promedio? Eso es lo que acabamos de hacer. Ahora necesitamos agregar esta otra columna para elevar nuestros datos al cuadrado y poder sumarlos. Y es lo que vamos a hacer. Agregamos esta columna de aquí y vamos a elevar 33.92 al cuadrado. Nos da un resultado de 1150.56. Y luego menos 17.92 al cuadrado nos da 321 y así sucesivamente. Ojo aquí ya no les pueden quedar datos negativos porque ya un número negativo elevado al cuadrado siempre da positivo. Si a ustedes les diera algún número negativo aquí, significa que van mal. Por lo tanto, ahí lo tienen que revisar. Y bien, ese dato está súper sencillo. Nada más es elevar cada dato de esta columna al cuadrado. Y ahora sí, nos dice, finalmente, estas distancias cuadráticas corresponden a la distancia al cuadrado de cada dato con respecto a su media. Pero recuerda que suponemos que cada dato o marca de la clase se repite un número igual de frecuencias. Por lo tanto, tenemos que obtener una columna, en una columna esos productos. ¿Qué quiere decir? Que ahora nosotros ya tuvimos esa distancia con respecto al promedio elevado al cuadrado. Pero ahora tenemos que observar que cada una de esas distancias se repite las veces que nos diga la columna el número de clientes, por ejemplo, el número de personas, por ejemplo. Si nosotros que decimos que hay una distancia en ese intervalo de 1150, pero el número de clientes nos dice 2, entonces significa que esa distancia elevada al cuadrado la tenemos que multiplicar por 2. Y eso es lo que se hace en la siguiente columna. Básicamente es multiplicar esta columna que ya habíamos obtenido acá arriba por el número de clientes, ¿vale? O el número de personas, el número de estudiantes, lo que sea, ¿no? En este caso son clientes. Y si lo hacemos en sus calculadoras, 1150.57 por 2 da 2301. 321.13 por 13 da 4174 y así hasta llegar al final. Ojo aquí, estos datos después, ahora sí, los tenemos que sumar, porque este dato de aquí es el que ahora ya podemos tomar para calcular nuestra varianza de esta tabla de distribución de frecuencias. Con este dato calculamos la varianza y la desviación estándar, ¿sale? Y aquí ya lo tengo resuelto. O el libro también ya lo tiene resuelto, que dice que la varianza es igual a la sumatoria de xy menos la media elevada al cuadrado, que en este caso sería este número, ¿sale? Multiplicado por fi, porque estamos obteniendo este dato de una tabla de distribución de frecuencias y aquí les tengo ya la fórmula modificada, pero básicamente es lo mismo. Si se fijan, aquí ya está multiplicado por FI para que concuerde con este dato que tenemos acá, pero pues es lo mismo, ¿no? Entonces vamos a dividir 14.151.68 entre el número de datos menos 1. ¿Cuál es el total del número de datos? Es este de aquí, 50 menos 1, 49. Entonces esa división nos arroja un resultado de 288.89. Ahora, ya que determinamos la varianza, podemos determinar la desviación estándar. ¿Y cómo la vamos a determinar? Pues básicamente nada más es tomando la varianza y sacándole su raíz. Y la raíz de 288.89 es igual a 16.99. Y ahora sí, ya obtuvimos la desviación estándar
Ya con eso podemos determinar cuánto es la variabilidad de estos datos con respecto a su promedio. Y ahí, básicamente, terminamos con ese ejercicio. Ahora, bueno, aquí está la otra fórmula que también cambia, pues básicamente lo mismo, nada más multiplicado por FI, aquí si se fijan, pero es lo mismo. Ahora, ¿cuál sería su tarea? De las tablitas que ya habían sacado de distribución estándar, que son estas de acá, que yo les había dejado, del peso, la edad y la estatura de 45 estudiantes, ustedes se supone que ya hicieron estas tablitas de aquí, que son sus tablitas de distribución. En base a esas tres tablitas, ahora ustedes van a sacar la variancia y la desviación estándar tal cual como nosotros lo vimos acá. Si se fijan, esta primera, nosotros empezamos con esta columna, ¿sale? Esta tablita. Y si nos vamos a nuestra tarea, esa tablita sería lo mismo que agarrar estas dos columnas de aquí, ¿sale? Entonces, básicamente, ¿qué vamos a hacer? Agregarle las demás columnas que agregamos acá, o irle agregando. Le vamos a agregar la marca de clase, luego XY por FI, luego esta, que es la distancia XY menos el promedio, y así hasta llegar a esta columna de aquí, y ahora sí sustituir en las fórmulas, ¿sale? Entonces, esa va a ser su tarea de esta semana. Espero que no se generen dudas. De todos modos, aparte de esta explicación, lean el libro, o sea, lean lo que dice, porque a lo mejor yo lo digo de una forma y el libro lo muestra de otra, y entre los dos ayudamos a que el tema sea un poquito más digerible y más fácil para ustedes. Entonces, léanlo, estudienlo, les adjunto igual el video, lo pueden ir viendo y toman su tarea y la van haciendo paso a paso como vimos el video o como vieron el video, y pues igual cualquier duda me lo hacen saber, ¿sale? Bueno, me despido, y nos vemos.